Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí, por asistir aquí a este estudio bíblico número 4. Recordando que estamos estudiando el libro de Daniel. Amén. Estamos estudiando el libro de Daniel, donde se titula Dios humilla la soberbia. Amén. Me gustaría preguntar si pueden ver la pantalla, la imagen que se está proyectando. Sí, hermano, se ve. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, y este estudio bíblico número 4, como acabamos de decir, se titula Dios humilla la soberbia. Amén. Donde estaremos hablando dentro de la base bíblica de este estudio bíblico, estaremos hablando de Daniel capítulo 4, el capítulo completo, desde su versículo 1 hasta el versículo 37. Amén. También dentro de este estudio bíblico estaremos hablando de estos objetivos. Los objetivos de este estudio bíblico serían los siguientes, que es entender cómo fue humillado el rey Nabucodonosor bajo la mano de Dios. También, aquí están los objetivos, amén, perdón. También dentro de los objetivos, el objetivo número 2, estar consciente de que la soberbia es un pecado que Dios aborrece. Y en tercer lugar, practicar la verdadera humildad y evitar ser dominado por la soberbia, aun cuando alcanza logros muy importantes. Amén. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, escuchamos. hermano, sí. Sí, Vale, perfecto. hermano, sí se le escucha. Vale, que fue que se me fue la pantalla, disculpe. Entonces, dentro del pensamiento central de este estudio bíblico, el hombre no se condena por su ignorancia, sino por no atender el mensaje de Dios. Amén. También dentro del texto áureo, ¿por qué, ¿por qué el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? Amén. Bueno, vamos a entrar. Yo quería hacer una recapitulación y para poder entender, quiero recapitular un poco del estudio bíblico número 3, específicamente nada más unos versículos que me llamó mucho la atención, el versículo en el capítulo número 3, que es el versículo desde el versículo 28. Amén. Que nos dice así, el versículo 28 del capítulo 3. Entonces, Nabucodonosor, perdón, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach,
Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Entonces quería hacer una recapitulación sobre el tema de la parte número 3 de ese estudio bíblico que se dio la hermana Imel de la semana pasada. ¿Por qué? Porque vemos aquí que cuando sucedió esto, lo del horno de fuego, que estuvieron los tres amigos de Daniel, pues cuando se apareció esa cuarta persona, que ya todos sabemos que fue nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que se apareció ahí y que ninguno de ellos fue calcinado por ese fuego. Amén. Entonces, el rey Nabucodonosor entendió algo, entendió que Dios, que ese es el único Dios. Amén. Y por eso engrandeció, dictó ese edicto para que todo pueblo, lengua y nación adoren al Dios de Israel. Amén. Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, entonces vamos a entrar dentro del tema del día de hoy, el estudio bíblico número 4, donde dice Dios humilla la soberbia. Amén. Y como ya hemos dicho, hemos hablado de su base bíblica, los objetivos, el pensamiento central, el texto áureo. Y también vamos a leer Daniel 4, desde su versículo 1 hasta el versículo 37. Amén. Así que todos, por favor, tomen sus Biblias y vayamos al capítulo 4 de Daniel. Amén. Dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. También nos dice su versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron, dice aquí la Reina Valera, que vinieron los magos, astrólogos, calderos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Amén. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses, espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama.
me parecía ver en medio de la tierra un árbol perdón, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Amén. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y que clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce. Con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra
con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él el 7 tiempos. Hasta que pasen él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Y dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, dígase un año. Luego de que pasó un año, vino todo esto. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias al Señor por su maravillosa palabra. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia, mis hermanos, ya después que hemos leído el capítulo 4 completo del libro de Daniel. Amén. Y vamos a entrar en la parte del bosquejo del estudio bíblico. Amén. Donde nos vamos a enfocar en estos 3 puntos específicamente, donde nos dice que el punto número 1, que dice, ofende a Dios los que no reconocen lo que Él hace. Amén. Y esto lo vamos a ver dentro del libro de Daniel, capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, que contiene 2 partes. Una parte A, que dice, Dios permite que algunos sean grandes e importantes. Amén. Y eso lo podremos ver dentro del libro de Daniel, desde el versículo 10 hasta el 12. Y la parte B, que dice, ni los más grandes pueden escapar del dominio de Dios. Y esto lo estaremos viendo en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Vamos a empezar con esa primera parte. Amén. Vamos a empezar con esa primera parte del libro de Daniel. Amén. Bueno, mis hermanos, en su parte A, como dice, Dios permite que algunos sean grandes e importantes. Amén. Tan pronto como Daniel se presentó delante del rey, este comenzó a describirle detalladamente que en el sueño había visto un árbol majestuoso como indicador de hermosura, grandeza, poder y abundancia de riquezas. Realmente, todos estos términos podrían usarse para describir la gloria de Nabucodonosor. Ningún rey en la tierra había llegado a adquirir las proporciones del dominio de este gran emperador. Amén. Dios le había permitido llegar a tener un éxito abrumador en todas las esferas de su vida. Y en verdad, que Dios le había permitido llegar a tener un éxito abrumador en todas las esferas de su vida. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Como acabamos de leer en las Escrituras, Dios da el reino a quien Él quiere, pero el Señor, dentro de su soberanía, Él es que gobierna en esta tierra y en lo celestial, mis hermanos. No hay nada que se le escape a Dios. No hay ninguna cosa que se le escape a Dios. Y Dios es el que pone y quita gobernantes. Por más éxito que pueda tener una persona, lo llevo al mundo secular, porque probablemente en algún momento de nuestras vidas, probablemente hemos podido actuar como Nabucodonosor, no con la majestuosidad de su reino que él tenía, pero sí pudimos poder tener ese tipo de actitud dentro de un trabajo, siendo tal vez, vamos a decir, gerente, o siendo un coordinador, o siendo un encargado de una área, o teniendo una empresa. Y probablemente nosotros no discernimos de que llegamos hasta esa posición y llegamos a tener todos esos recursos y todas esas cosas que Dios nos proveyó, fue por su misericordia, para que nosotros podamos ser también de bendición para con otras personas. Amén. Dentro de su parte B, que nos indica que ni los más grandes pueden escapar del dominio de Dios. El rey vio un ángel. Amén.
el rey vio un ángel que vino del cielo con una orden firme y devastadora para con su reino. Derribad el árbol y cortar sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Es difícil, es difícil resignarse serenamente ante un hecho tan inesperado y tajante. ¿Puede un árbol que ha crecido tanto y, y está lleno y esté lleno y está lleno de gloria, ser derribado? Ser derribado en un momento. Así destruye Dios a los soberbios, los que menosprecian la oportunidad de arrepentirse, pero en medio del juicio, Dios muestra su misericordia. Amén. La orden divina decía que la cepa de sus raíces sería dejada en la tierra. Esto nos ayuda a entender de que realmente Dios no quería en su totalidad destruir al rey Nabucodonosor, sino que Dios lo que quería era hacerle entender a él en qué situación, en qué estado espiritual estaba Nabucodonosor. ¿Por qué les digo, mis hermanos, esto? De que Dios quería hacer entender al rey Nabucodonosor este tipo de cosas. Porque, como ustedes comprenderán, y en los estudios bíblicos anteriores que otros hermanos también han estado dando, hemos visto que el rey Nabucodonosor ha pasado por una situación de diferentes tipos de sueños. Entonces, el rey Nabucodonosor en cierto punto está siendo bendecido a través de estas revelaciones, porque no son sueños común y corriente, no son sueños que tienen una persona normal, son realmente sueños que son reveladores para la vida del rey Nabucodonosor. Amén. Como podemos ver en el capítulo 2 del libro de Daniel, Dios ya le había revelado un sueño al rey Nabucodonosor en cuanto a la imagen, que la cabeza era Babilonia, que la parte del pecho era otro reino, que la parte de la cadera hacia los muslos era otro reino, y las piernas y los pies mezclados con... que tenían una fusión ahí, era otro reino. Entonces, eso fue una revelación que le había dado Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor, que fue a Israel y tomó a ese pueblo cautivo, realmente Dios lo está utilizando y le ha enviado estos 4 jóvenes, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, amén, lo ha mandado para que sea de bendición para su reino en cierto punto. Y eso lo vamos a ver al final de este capítulo 4, de cómo esos 4 jóvenes que son instrumentos de Dios, que son utilizados como instrumento de Dios, le están dando revelación al rey Nabucodonosor, cómo él se tiene que conducir en la vida. Amén. Como él se tiene que conducir en su reino, en ese reino que se lo ha dado el Dios altísimo de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, dentro también del bosquejo, amén, dentro de la parte 2, Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Amén. Y dentro de esta parte, nosotros vamos a enfocarnos en tres aspectos o en 3 subtemas del mismo. El primero es su parte A. A veces nos duele decir o recibir la verdad. Y esto lo vamos a ver dentro del libro de Daniel, de su versículo 19 hasta el 22. En su parte B, Dios condena al soberbio y lo llama al arrepentimiento. Amén. Y su parte C, el que endurece la cerviz, de repente será quebrado. Amén. Vamos aquí a la parte número 2, donde nos dice que Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Amén.
En su parte A, como acabamos de decir, cuando el rey terminó de describir su sueño a Daniel, y quiero recalcar un punto muy especial, es que si vemos en el capítulo número 2 de Daniel, pues el rey había tenido un sueño, pero él no se acordaba de ese sueño. Amén. Él no se acordaba del sueño y a través de Daniel, el instrumento que utilizó Dios para revelar, primeramente, decirle el sueño, es revelarle el sueño a Daniel y luego su interpretación. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Daniel en ningún momento dijo que yo soy el que estoy revelando el sueño, sino que él dice, el que revela lo oculto, el que revela los misterios de lo oculto, dígase Dios. Daniel nunca se puso en primer lugar. Él siempre puso en primer lugar a Dios, porque Dios es el que revela lo oculto y lo que está en las tinieblas, porque Dios es luz y Él resplandece. Amén. Él hace resplandecer todas esas cosas, todos esos misterios. Amén. Dice, cuando el rey terminó de describir su sueño a Daniel y expresó su absoluta confianza en él, en que él sí le daría la interpretación. Entonces, mis hermanos, hubo un pasaje de las Escrituras que me llamó mucho la atención dentro de lo que estábamos leyendo. Amén. Y es que, como dicen las Escrituras, el rey Nabucodonosor había citado, mis hermanos, a todos los magos, todos los sabios, los caldeos, a todos, y le contó el sueño que él había tenido, ¿verdad? Y él solamente necesitaba en esta ocasión era la interpretación. Él solamente quería saber qué significaba ese sueño, pero él sí se acordaba del sueño, no como el capítulo 2 que no se acordaba. Amén. Y aquí Dios, esto es lo que el Señor en cierto punto también me ha hecho entender a mí en cuanto a su palabra, de que el Señor está haciendo, Dios está haciendo una distinción entre estos sabios, estos hechiceros y Daniel. Amén. Porque dice las Escrituras, mis hermanos, mis hermanos, dice las Escrituras que el rey había contado a esos sabios, hechiceros, caldeos, había contado el sueño, pero ellos no pudieron decirle la interpretación de ese sueño, mis hermanos. Y por eso es que dice aquí, entonces Daniel, llamado Belsasar, el rey Nabucodonosor, llama a Daniel y le dice lo siguiente, mis hermanos, y dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses. Amén. Yo lo voy a decir en otra versión, mis hermanos, porque realmente lo que dice literalmente es porque mora el espíritu de Dios en ti, Daniel. Y como el espíritu de Dios mora en ti, Dios te va a revelar la interpretación de este sueño. Amén. Nos dice, por otro lado, a veces, en la mayoría de las veces, nos duele, mis hermanos, nos duele como hermanos en Cristo que somos, muchas veces nos duele decir la verdad. Muchas veces nos duele decir una verdad, y más de una persona
que nosotros conocemos o que tenemos algún tipo de afinidad o relación de amistad. Amén. Pero cuando se trata, mis hermanos, de la revelación de Dios, de la verdad de Dios, nosotros tenemos que hablar la verdad tal y como el Señor nos la ha revelado. Amén. Consciente de su deber como vocero de Dios, Daniel procedió a explicarle al rey el significado del sueño, le repitió todos los detalles. Eso es algo muy importante también, mis hermanos, que Daniel, no obstante nada más que él le reveló el sueño al rey Nabucodonosor, sino que él repitió todo lo que el rey Nabucodonosor había hablado con él, de todos los detalles. Él repitió todo. Y eso da mucho que entender, mis hermanos, de que Daniel estaba atento a todas las palabras que estaba diciendo el rey. Amén. No se le escapó ni un solo detalle. Estuvo atento al mínimo detalle de todas las cosas que el rey le estaba contando de este sueño. También, mis hermanos, lo que vemos aquí, que en el árbol se ve la grandeza y la opulencia, pero ya se perciben indicios de decadencia y de ruina. En la Biblia es común simbolizar a los hombres como árboles. Y esto nosotros lo podemos ver dentro de otros pasajes bíblicos, y lo pongo como apuntes, que está en el libro de Jueces, capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, en Salmos, capítulo 1, versículo 3, en Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, también en Ezequiel 31, 3 y en Judas 12. Amén. Dentro de su parte B, de esta segunda parte, que Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar, en su parte B, nos dice que Dios condena al soberbio y lo llama al arrepentimiento. Amén. Esto lo podemos ver dentro del libro de Daniel, capítulo 4, versículos 23 al 27, donde la orden divina fue de cortar el árbol. Cortar el árbol y dejar la cepa o tronco para recibir el rocío del cielo y vivir con las bestias del campo por 7 años. Por 7 años. Esto por 7 años. Amén. ¿Qué pasa, mis hermanos? Esto le ha sucedido al rey Nabucodonosor, mis hermanos, porque Dios es soberano y Dios dio una profecía sobre Nabucodonosor con este vigilante que dio esa profecía, esas palabras de este rey, que probablemente él no entendió de que en su corazón había un grado de soberbia y ese grado de soberbia lo estaba llevando a enaltecerse él mismo e inclusive decir de que Babilonia, esa gran ciudad y majestuosa, grandiosa, amén, fue edificada por él con sus manos y que él se consideraba en sí mismo prácticamente un Dios. Amén. Dice aquí en la parte B, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Amén. Aquí no se habla aquí del final del reino de Nabucodonosor, como acabamos de decir, sino que esto, mis hermanos, esto es un castigo a Nabucodonosor para que él pueda
entender ya de por sí de que el Señor en varias ocasiones ya le ha hecho otras revelaciones. ¿Por qué cuando empecé el estudio bíblico me fui al capítulo 3, específicamente en su versículo 28? Porque aquí, cuando estos tres jóvenes fueron lanzados a ese horno de fuego, ¿qué hizo Nabucodonosor en el capítulo 3, versículo 28? Pues él dio gloria y honra a Dios. Y no obstante eso, que él también dictó un edicto, mis hermanos, para que todo pueblo, toda lengua, adore al rey de Sadrach, Mesach y Abednego en toda la provincia de Babilonia. Dígase, en todos los confines de la tierra, mis hermanos. Amén. Y toda esa revelación que le fue dada al rey Nabucodonosor, pues él en cierto punto no, como había esa soberbia en su corazón, amén, él no pudo discernir y se apartó de los propósitos que Dios tenía para con su vida. Amén. En la parte C, el que endurece la cerviz de repente será quebrantado. Amén. Y nos dice, el rey no siguió consejo de Daniel. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si vemos dentro de las escrituras, Daniel ya le había dado un consejo al rey. Él le reveló este sueño, le dio la interpretación del sueño, pero no obstante eso también Daniel le dio a él un consejo y un consejo sabio, mi hermano. Dios probablemente, hablo de manera personal, probablemente, como también al mismo rey David, no le quitó lo que iba a suceder con el rey David y también con Nabucodonosor. Tal vez Dios no le quitaba eso, pero mi hermano, si tú sigues consejos sabios, puede ser que el Señor tenga misericordia de ti, aunque puede ser que Él, dentro de su soberanía, pues siga con sus planes. ¿Y a qué me refiero? Que dice aquí Daniel, el rey no siguió el consejo de Daniel, ni reconoció la soberanía de Dios para evitar el mal que se le profetizó. Por esa indiferencia, por su desobediencia al mensaje de Dios, todo lo que había visto en su sueño, la terrible consecuencia de su arrogancia vino sobre él. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Por lo mismo, porque Daniel, déjenme un segundito que lo voy a buscar. Daniel le había dado un consejo al rey y le dijo lo siguiente. Déjenme buscarlo, mis hermanos. Aquí dice, en Daniel 4, versículo 27, dice, este fue el consejo que le dio Daniel a Nabucodonosor, después de haberle dado esa revelación. Y dijo, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime, le dice. Amén. Con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Entonces Dios, dentro de su infinita misericordia, también ha puesto a Daniel, que estaba turbado también. Él se sentía mal. ¿Por qué? Porque él tenía cierta, vamos a decir, agrado con el rey Nabucodonosor. ¿Sabe? Inclusive hay en una parte que Daniel le dice que ojalá y esa interpretación y esa revelación sea para tus enemigos y no para ti, rey. ¿Sabe? En cierto punto se sentía mal por esa interpretación, pero nunca dejó de decir la verdad. Amén. También, mis hermanos,
vamos a entrar en la parte final, en la parte número 3, donde dice, el Señor restaura al que reconoce y confiesa su nombre. Y esto lo vamos a estar viendo de Daniel 4, desde el versículo 34 hasta el 37. Amén. Y dice su parte A, amén. El Señor perdona y levanta al que se arrepiente. Y nos dice aquí, pero la misericordia del Señor fue tan grande que a pesar de la locura y la espantosa apariencia de este hombre, el reino le fue conservado y sus mismos súbditos lo levantaron de nuevo. No hubo un golpe de estado, ni intentos de rebelión de parte de sus siervos en todo el imperio. Dios había prometido la conservación del reino de Nabucodonosor por medio del símbolo de la atadura de hierro y bronce en el tronco del árbol. La Biblia tampoco indica lo que sucedió en el palacio durante la humillación forzada del rey. Amén. Esta vez, él había aprendido la lección. Amén. Esta vez el rey Nabucodonosor sí había aprendido la lección, mis hermanos, porque duró 7 años andando con una situación mental, ¿sabe? Donde dice las escrituras que su pelo era como el de las águilas y que sus uñas eran como garras de las aves. Amén. Y que el rocío era que mojaba su espalda como tal. El salmista nos dice, David, Jehová es el celso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso está en el Salmo 138, versículo 6. Tan pronto como al rey Nabucodonosor le fue devuelto la razón, el rey bendijo a Dios y reconoció su señorío eterno. Amén. Dios lo perdonó y lo restauró. De acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, el Señor hace lo mismo con cualquiera que se arrepiente, mis hermanos. Con cualquiera que se arrepiente y se humilla ante la presencia. Como por ejemplo, también podemos ver otro personaje también de las escrituras, que fue Naamán, el general sirio, que se sintió humillado cuando el profeta Eliseo no salió a recibirle, sino que lo mandó a sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero cuando hizo a un lado el orgullo y actuó en obediencia y humildad, fue sanado de la terrible enfermedad de la lepra. Esto nos enseña que a cualquiera que se humille y busque con sinceridad el rostro del Señor, Él le otorgará su gracia y le impartirá salvación. Amén. En la parte B, que nos indica, la restauración produce testimonio y alabanza. Amén. Es de esperarse que a quien Dios ha sanado, perdonado y restaurado, testifique a otros de las grandezas y las maravillas del Señor. Como por ejemplo, mis hermanos, dentro del Nuevo Testamento nos habla de la mujer samaritana que después de su encuentro con Jesús en el pozo y de haber escuchado su mensaje de salvación, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y eso está en Juan capítulo 4, versículo 28-29. Amén. ¿Qué nos enseña el rey Nabucodonosor, mis hermanos? Nosotros tenemos que imitar de cierto punto al rey Nabucodonosor en que
debemos de imitar al rey Nabucodonosor en esa etapa de su vida, de reconocimiento a Dios por su grandeza, pero no es la primera, no es la primera de soberbia y de jactancia, pues él tuvo que reconocer que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Y yo quiero leer, mis hermanos, ya para culminar este estudio bíblico, lo que dijo el rey Nabucodonosor una vez que él recuperó la razón. Y eso está en el versículo 36. Y dice así: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Esa profecía ya se había cumplido y esos siete tiempos, esos 7 años ya habían pasado. No, se estaban cumpliendo, pero él, mira lo que hizo antes. Vamos a leer el 35 y dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mis hermanos, son considerados como nada. Esa declaración ha hecho el rey Nabucodonosor. Nosotros somos considerados como nada, mi hermano, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, todos constituidos como nada. Nosotros venimos del polvo, somos del polvo de la tierra, mi hermano, somos nosotros. Y nosotros tenemos que dar gloria y honra todos los días a nuestro Señor por habernos creado del polvo de la tierra, sí, y haber puesto su Santo Espíritu en nosotros, mis hermanos. Amén. Entonces ya aquí el rey Nabucodonosor, cuando está entrando en razón ya, que comienza a entender de que tiene que dejar a un lado toda soberbia, tiene que dejar a un lado toda altivez, tiene que dejar a un lado toda jactancia. Mi hermano, él empieza a entender y abrirse esos ojos espirituales que Dios, a través de este mandato, a través de este ejemplo que él está dando con el rey Nabucodonosor, de que le dijo de que el que gobierna, el que reina en este mundo de los seres humanos es Dios. Y nos dice así, mis hermanos: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra es la voluntad de Dios la que se hace. Y no hay quien detenga su mano, no hay quien, mis hermanos, quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie que diga eso, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, mis hermanos. Y dice el 36, en ese mismo tiempo, cuando se estaba ya por cumplir esa profecía, ya de finalizar ese periodo de Nabucodonosor, estando así en ese estado mental, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Entonces, mis hermanos, Dios, como dice la Escritura, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios lo que quiere restaurar, en un instante lo restaura. Pero lo que quiere restaurar después de que pase un tiempo, lo restaura después. Esa es la soberanía de Dios, mis hermanos. Dios, a través de su palabra, puede restaurar en un solo momento lo que mucho tiempo le ha llevado a una persona poder restaurarse. Y eso lo podemos ver también, nuestros hermanos, en esa mujer de ese flujo de sangre. Dios la restauró en el momento. Ella nada más tuvo que aferrarse a ese manto del Señor, a ese titzing del Señor. Ella solamente se aferró a eso y tuvo esa fe, y su fe la sanó, mis hermanos, porque Dios restaura al momento.
Y nos dice aquí también, volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Al Dios ver, mis hermanos, ese arrepentimiento genuino, esa transformación de corazón que vivió el rey Nabucodonosor, Dios inclusive le añadió más, hermano, le añadió más, mayor grandeza, al igual que el rey Salomón también, mis hermanos. Y dice en su versículo 37, para finalizar, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué hermosas palabras. Después de todo este proceso que el rey Nabucodonosor pasó de esos 7 años en ese estado mental, andando como vamos a llamarlo como un rumiante, como una bestia. Amén. Y estando en los campos, comiendo pasto, mis hermanos, el rey pudo entrar en razón nuevamente, el rey Nabucodonosor, y lo primero que hizo fue darle la gloria, alabanza a nuestro Dios altísimo y viviente, que reina por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias, mis hermanos, por este espacio. Le doy muchas gracias a todos los que están aquí conectados y le doy toda la gloria y la honra a Dios por este tiempo también y por estas palabras y por estas enseñanzas, mis hermanos, que son de muchísima bendición para cada uno de nosotros, y más este libro hermoso y bello del libro de Daniel. Amén. Que el Señor le bendiga mucho.